Hola, muy buenos días. Sean bienvenidos nuevamente a su canal. Mi nombre es Ana. Este día vamos a estar preparando unos deliciosos chiles rellenos. Unos chiles rellenos que les va a encantar. Pero antes de mostrar los ingredientes, quiero recordarles, no olviden suscribirse, activar la campanita, compartir nuestras recetas para que su canal siga creciendo. Vamos a mostrar los ingredientes que vamos a necesitar para nuestra receta. Vamos a estar usando 5 chiles. Voy a usar 2 de esta clase que me gusta mucho el sabor de este chile y de este también que es el chile poblano. Vamos a usar 3. 5 huevos, 5 onzas de carne molida de res, 5 tomates, una taza de queso mozzarella, media cebolla, 2 ajos. Vamos a usar un poquito de sazón de res. Vamos a necesitar un poquitito de fécula de maíz, maicena, comino en polvo al gusto, un poquitito de este sazón que contiene azafrán y también vamos a usar una papa y una zanahoria. Y ahora, como ya mostramos los ingredientes, lo primero que vamos a hacer, vamos a llevar a hervir nuestros tomates. Me gusta hervirlos porque la salsa queda de un sabor más diferente, más delicioso. Y también voy a poner la cebolla. Y ahora lo que vamos a hacer, vamos a asar nuestros chiles para poder removerles la piel fácilmente. Conforme se nos van asando de un lado, les vamos dando vuelta al otro lado. Quiero mostrarles cómo se nos están asando. Ya les estamos dando vuelta. Así. Y ya se nos asaron nuestros chiles. Ahora lo que vamos a hacer, lo voy a poner adentro de una bolsa plástica y lo voy a poner al refrigerador. Esa es una forma más fácil para que los chiles se les pueda quitar la piel con más facilidad. Lo vamos a poner así. Aquí los tengo. Ahora los llevo al refrigerador. Y ahora vamos a preparar nuestro relleno que le vamos a poner a los chiles. Vamos a pelar la zanahoria y la papa y la vamos a partir en pedacitos bien pequeños. Y ya tengo acá la zanahoria y la papa picada. Le agregamos agua para que la papa no se nos oscurezca. Mostrarles que ya nuestros tomates ya están hervidos. Ya se reventaron, ya reventó la piel acá. Así que ya están, los vamos a reservar para cuando vayamos a hacer nuestra salsa. Tengo acá mi cazuela en donde voy a agregar un poquitito de aceite. Voy a agregarle acá un poquitito de cebolla picada. Voy a agregar la carne de res molida. La movemos así, muy bien. Y le agregamos un poquito de sazón de res. Un poquito, una pizca de comino molido y lo mezclamos. Y la vamos a sofreír un poco antes de agregarle la papa y la zanahoria. Y ahora le agregamos la papa picada con la zanahoria y lo mezclamos bien. Ahora le voy a agregar un poquito del sazón que contiene azafrán para darle un toquecito de color. Y ahora lo tapamos y lo dejamos cocinando a calor medio hasta que la papa y la zanahoria estén blandas, suaves. Quiero mostrarles que ya nuestro relleno, nuestra carne ya está lista. Ya la papa con la zanahoria ya están suaves. Vamos a apagarle el calor y esperar que se nos enfríe para empezar a rellenar nuestros chiles. Y quiero mostrarles que ya tengo acá los chiles. Ahora lo que vamos a hacer, les voy a remover la piel. Miren la facilidad con que se les puede remover la piel. Por eso siempre yo lo que hago, los pongo en una bolsa plástica y los llevo al refrigerador para que se me enfríen. Y así es mucho más fácil poderle quitar la piel. Miren, así nos tienen que quedar. Y después lo que tengo que hacer es removerle la semilla que tiene adentro. Voy a seguir acá removiéndole la piel y yo regreso con ustedes en un momento. Y miren, ya terminé de quitarles la piel.
Ahora lo que voy a hacer, les voy a remover la semilla. Les voy a abrir acá un poquito, así. Y ahora les removemos toda la semilla que tiene adentro. Miren, así. Y quiero mostrarles cómo nos tiene que quedar. Miren, ya les removimos toda la semilla. Así vamos a hacer con todos. Y ya terminamos. Ya los tenemos listos para rellenarlos. Ok, vamos a seguir preparando el relleno que le vamos a poner a nuestros chiles. Tengo acá ya lo que habíamos cocinado, la carne con la papa y la zanahoria. Ahora le voy a agregar el queso mozzarella. Esto lo hago porque cuando yo hago los chiles y lo partimos, me gusta cómo se derrite el queso adentro del chile. Así que esto es opcional. Si usted gusta, usted nada más puede rellenarlos con lo que es la carne, las papas y la zanahoria. Y ya lo tenemos listo. Ahora vamos a empezar a rellenar nuestros chiles. Ok, vamos a iniciar. Vamos a agregarle acá el relleno, así. Vamos a ser generosos. A mí me gusta que queden bien rellenos. Miren, así. Ahí está el primero. Ahora lo cerramos. Así, para que no se le vaya a salir, ¿verdad? El relleno. Y aquí lo tenemos. Así. Y cuando lo capeamos con el huevo, que le ponemos, ¿verdad? La capa de huevo batido. Eso ayuda para evitar de que se le salga el relleno. Así que ya tenemos el primero. Y así vamos a hacer con todos. Le agregamos acá el relleno. Lo abrimos bien el chile para poder ponerle buena cantidad. Y ya los tenemos aquí. Ya los rellenamos todos. Y ahora vamos a preparar nuestra salsa. Voy a agregar acá en la licuadora los tomates que habíamos hervido. Y también la cebolla. Voy a agregarle un poquito del agua donde se hirvieron los tomates. Y también voy a agregar los 2 ajos. Y ahora sí lo llevamos a licuar. Y ya la tenemos acá. La vamos a reservar. Ahora lo que vamos a hacer, vamos a batir nuestros huevos. Pero vamos a separar lo que son las claras de las yemas. Y lo vamos a hacer así. Yo lo que hago para que se me haga más fácil en mi mano limpia, pongo el huevo, ya lo tengo acá. Y saco así lo que es la yema. Y aquí nos queda, miren, así de fácil. La vamos poniendo así en otro recipiente. Y lo vuelvo a hacer nuevamente, así. Y aquí está la yema. La apartamos y la ponemos en el recipiente. Y así voy a seguir con los 5 huevos y regreso con ustedes. Y ahora vamos a empezar a batir bien las claras de huevo. Y vamos a seguir batiéndolas hasta que veamos que las claras ya estén bien batidas. Entonces vamos a empezar a agregarle poco a poco las yemas. Y aquí en este momento, cuando las claras están así, es cuando vamos a empezar a agregarle las yemas. Ya está batiendo el huevo, usted ya tiene que tener la cazuela en la cocina calentándose con un poquito de aceite para después rápido empezar a envolver nuestros chiles y empezar a sofreírlos. Aquí voy a agregarle lo que es la cucharadita de maicena cuando la estoy batiendo, pero lo voy a hacer poco a poco. Y ya lo tenemos listo. Ya tengo acá mi cacerola con el aceite, mi cazuela. Ya la estaba calentando, como les hablé, mientras estábamos batiendo el huevo. Así que estamos listos para empezar a envolver nuestros rellenos. Y lo vamos a hacer así. Tengo acá ya el chile. Lo voy a envolver con el huevo, así.
y lo llevamos acá. Ya lo pusimos ahí. Si usted quiere, usted puede ponerle otro poquito del huevo así encima para que le quede bien envuelto. Y ahora vamos a poner otro. Lo enrollamos así en el huevo batido. Así. Y lo ponemos acá. Le agregamos así para que todo nos quede cubierto. Y ahora nos ayudamos con algo así para ir dándole vuelta. Mucho cuidado cuando usted hace esto, no se me vaya a quemar. Y mire, así nos están quedando. Vamos a ir poniéndolos así en un plato o en una bandeja y así los vamos a ir sofriendo todos. Y quiero mostrarles que ya terminamos de hacer nuestros rellenos. Hay personas que los sirven así, nada más, solo envueltas con el huevo. Pero nosotros vamos a preparar una rica salsa para acompañarlo y que nos quede más delicioso. Tengo acá mi cazuela, ya le agregué un poquito de aceite. Voy a poner 2 ajos y los voy a dorar un poco para que el aceite en donde voy a hacer la salsa tome ese sabor del ajo. Y ahora, como ya están dorados, los vamos a remover. Y ahora agregamos la salsa del tomate y le agregamos un poquitito del sazón de res. También le vamos a poner un poquito, una pizca de comino en polvo y lo mezclamos muy bien. Le vamos a agregar un poquito de sal, así, y lo vamos a ir probando cómo está de sabor, cómo usted lo siente de sal. Si usted siente que está simple, agréguele un poquito más de sal. Y ahora vamos a esperar que nuestra salsa hierva muy bien antes de agregarle los chiles rellenos. Quiero mostrarles que ya nuestra salsa ya está hirviendo y es el momento ahora de agregarle los chiles rellenos. Y lo vamos a hacer así, con mucho cuidado, que no se nos vayan a deshacer. Así. Así. Y también me gusta agregarle unas ramitas de cilantro así, enteras, para darle un saborcito, un olor más delicioso a nuestra salsa. Y quiero decirles que no lo vayamos a estar moviendo mucho porque se pueden deshacer. Vamos a agregarles así la salsa con la ayuda de una cuchara. Y van a estar cocinándose así nada más un ratito. Y quiero decirles que ya nuestros chiles rellenos ya están listos. Listos para que podamos disfrutarlos. Vamos a servirlos. Tengo acá mi plato con arroz. Lo vamos a acompañar con un arroz blanco. Así que voy a ponerlo acá. Miren, aquí está. Si usted quiere, usted puede removerle las hojitas de cilantro. Así. Y aquí tenemos ya nuestros chiles rellenos ya servidos. Miren qué delicia. Espero les haya gustado mi receta de este día para ustedes. Una receta muy tradicional también de nuestro querido El Salvador. Y quiero agradecer a ustedes por siempre darme su apoyo, por tomarse ese tiempo para ver mis recetas. Muchas gracias. Deseo que estén bien, que el Señor me los cuide siempre, que tengan un lindo día lleno de paz y tranquilidad. Se les quiere.